Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder encontrarnos y poder reflexionar juntos sobre algo tan importante y tan valioso para nuestra vida como es la oración. Y a veces esta oración que para nosotros se nos vuelve algo monótono, repetitivo, o la concepción, la idea que tenemos de oración, que es repetir oraciones de memoria sin encontrarle un sentido y un porqué. Muchas veces insistimos o se insiste que los cristianos tenemos que rezar. Y tenemos que rezar, pero no sabemos por qué. En realidad, el primer y el gran orante es Jesús. Jesús pasaba largas horas en oración. Y la oración para Jesús era un encuentro profundo con el Padre para dejarse guiar por el Espíritu. Este encuentro de Jesús con el Padre es relatado en un montón de pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Marcos, cuando termina de curar a la suegra de Pedro y luego cura a varios enfermos frente a la casa de Pedro, dice que muy de madrugada Jesús se levantó y se fue a un lugar desierto para orar. Después nos dice que Jesús solía retirarse a orar y pasaba largas horas y noches de oración incluso. También lo vemos rezar en el huerto de los olivos, lo vemos rezar espontáneamente cuando se encuentra con sus discípulos que vuelven de la misión. Jesús es una persona orante. Por eso, los cristianos que seguimos a Jesús somos invitados también a orar. Tan fuerte era la oración en Jesús que sus mismos discípulos, al verlo rezar, le piden a él: Señor, enséñanos a rezar. Y Jesús les enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no como una oración repetitiva, sino precisamente como esa dimensión, ese espacio, ese modo de rezar que es propio de los cristianos. Lo primero que nos dice Jesús en el Padre Nuestro, que Dios es un ser cercano a nosotros, que nos cuida, que es tierno, cotidiano y sobre todo que quiere tener un vínculo familiar con nosotros. Es Padre. No es alguien ajeno, extraño, indiferente, sino es alguien cercano. Después nos dice que no es solamente nuestro, que no es mío, sino es nuestro. Es de todos. Por tanto, este Padre, que es nuestro, nos ayuda a vivir la relación con otro de una determinada manera. La oración cristiana nunca se cierra en sí mismo, en nuestras necesidades, en nuestras angustias, en nuestras satisfacciones o en un momento de bienestar, sino que la oración cristiana siempre me abre al otro, siempre me abre al hermano. Qué hermoso, ¿no? Poder descubrir cómo este Jesús nos enseña a rezar y cómo la oración no nos encierra en nosotros mismos, sino que nos invita a salir al encuentro del otro. Rezar, por tanto, es un encuentro profundo con un Padre que nos ama, con Jesús que es nuestro hermano y nos enseña a rezar, y que nos envía el Espíritu en auxilio porque no sabemos rezar como es conveniente. Por eso invocamos siempre al Espíritu Santo para rezar
y que guíe nuestra oración. Orar no es repetir oraciones. Orar es encontrarnos con alguien que nos ama. Y hay distintos métodos, distintas formas que ya te vamos a enseñar para que puedas disfrutar y encontrarte con Dios, para encontrarte con el hermano. Pero tengo que seguir contándote acerca de cómo Jesús rezaba y qué era para él la oración. Jesús rezaba sobre todo en momentos muy importantes de su vida y cuando tenía que tomar grandes decisiones. Por ejemplo, como te conté, Jesús fue a rezar y de ahí dice que toma la decisión de salir a predicar porque no solamente fue enviado a ese lugar a predicar. Entonces, Jesús se podría haber quedado tranquilo, cómodo, en un lugar en donde tenía éxito, donde todos lo buscaban y lo llamaban, pero sin embargo Jesús sale a buscar a otros hermanos afligidos, a anunciar la palabra de Dios, a curar. Bien. La oración, entonces, es el lugar en donde los cristianos discernimos lo que Dios quiere para nosotros. Dice también que Jesús, luego de una larga noche de oración, llamó a su lado a 12 apóstoles, o 12 discípulos a los que le dio el nombre de apóstoles. Entonces, también Jesús en la oración tomaba decisiones, discernía para tomar decisiones, seguir el camino del Padre. Entonces la oración no es repetir, porque si repetimos solamente, no escuchamos lo que Dios nos quiere decir y no decidimos conforme a lo que Dios nos dice en el corazón. Jesús entonces discernía y elegía según el querer de Dios. También nos dice que Jesús alababa al Padre por lo que Él hacía. La oración también es agradecimiento, es alabanza, es adoración, es descubrir cuánto Dios nos ama en las pequeñas y cotidianas cosas de la vida. La oración nos invita a tener una mirada agradecida de la vida, una perspectiva acerca de lo maravilloso de Dios. Nos hace poner en la perspectiva de la esperanza para no encerrarnos en la amargura, en la angustia o encerrarnos en criterios que lo único que hacen es achicarnos el corazón. También Jesús rezaba en los momentos de dificultad. En el huerto de los olivos y en la cruz, Jesús rezaba clamando a Dios. Dios mío, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. No era que la voluntad de Dios sea que Jesús tomara el cáliz del sufrimiento. Lo que Jesús está pidiendo es que ese cáliz del sufrimiento lo viva de acuerdo con Dios, lo viva desde Dios y no alejado de Él. En la cruz, cuando invoca y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, cita un salmo que termina abriéndose a la esperanza. Pero también en la cruz reza poniendo su vida en las manos de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Reza diciéndole y dándole esperanza, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo se ha cumplido. Bien, entonces la oración para el cristiano es ponernos en la sintonía de Jesús. Y ponernos en sintonía de Jesús es ponernos en sintonía con el Padre y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por eso es importante la oración para el cristiano. Para finalizar este pequeño video, te vamos a invitar a que puedas hacer un pequeño ejercicio. Es muy sencillo. Esta oración tiene muchísimos años, más de 1000.
en realidad casi 2000. Se llama la oración del corazón y es la oración que hacían los monjes en el desierto. Al ritmo de la respiración profunda, bien, estando bien posicionado, bien, cerrando los ojos, calmándonos, vamos a hacer una respiración profunda, de esa que nos ayuda a conectarnos. Y al ritmo de la respiración, te invitamos a que puedas rezar con una pequeña frase. Jesús, en vos confío. O Jesús, Cristo. Jesús, envíame. Jesús, ayúdame. Jesús, dame luz. La frase que mejor te ayude. La idea es que entres en un estado de serenidad y de encuentro con Dios. Por eso no es un ratito, son 15, 20 minutos en el que vos puedas, en un estado de serenidad, conectarte con Dios e ir calando en lo profundo. Es el primer paso para ir gestando una vida de oración y una vida orante en tu vida. Espero que te sea de ayuda y seguinos en el Centro de Espiritualidad Betania.